Economista Michael Kuczynski, hermano del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que ha venido al Perú para pasar naturalmente estas fiestas con su hermano en vista de que se halla en prisión domiciliaria. Michael Kuczynski es un economista, profesor de la Universidad Británica de Cambridge. Señor Kuczynski, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes. Buenos días. Ustedes han publicado un comunicado que ha sido difundido en la prensa peruana pidiendo que se respeten los derechos fundamentales de su hermano Pedro Pablo Kuczynski y sosteniendo que su situación de prisión domiciliaria desde hace casi 3 años no se corresponde con la lentitud de las diligencias que la Fiscalía ha hecho hasta ahora para acusarlo. Explíquenos, por favor, cuál es la situación judicial de su hermano y qué es lo que tienen ustedes que objetar. Bueno, el comunicado fue preparado por gente que conoce el caso, varios de ellos abogados que conocen bien las circunstancias. Si entiendo bien, lo que ha pasado es que mi hermano está investigado ahora desde casi 4 años, tiene prisión preventiva desde 3 años. Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria porque es de edad. Por la edad, sí. Ha pagado sumas muy grandes de caución, le han quitado más o menos todo su patrimonio y de tal manera que para defenderse y atender a sus necesidades de todos los días, él ahora depende de familiares y de amigos, ¿no? Y eso ha resultado en, de lo que yo sepa, 0 acusaciones, 0 condenas. No hay ni un testigo ni un testimonio que ha salido en favor de la narrativa que ha dado el Ministerio Público, que además esa narrativa ha cambiado varias veces, y así que él se encuentra en una especie de entrapado en una lenta muerte civil sin ningún, de lo que yo veo, delito y ninguna acusación ni condena. Y en su caso, eso tiene varios efectos. Está separado de su familia, no puede ir a atender a sus intereses intelectuales normales. Claro que él puede leer, pero no puede participar en la vida pública que él ha hecho toda su vida. Y además de eso, él tiene un problema de salud que lo tienen ciertas personas, que no es un problema de edad, que viene de nacimiento, pero que le han tenido que cambiar una válvula en el corazón. Es una operación consecuente a corazón abierto, etcétera. Y eso se tiene ahora que averiguar cómo funciona eso. Ya ha pasado el lapso para averiguar eso de casi 5 años. ¿Y eso no podría hacérselo aquí en el Perú? Todo el mundo dice que es una operación complicada y eso todo el mundo se lo hace revisar por donde ya lo conocen. Es un instrumento un poco curioso el corazón, a donde tienen todas las medidas y todo. Hay que meterse por un lado, mirar todo. O sea, eso siempre se ha hecho la intervención en Estados Unidos sobre ese tema específico. Sí. Si se hubiera hecho esa operación en Europa o en Sudáfrica, ahí iría para averiguar la válvula. Y ahora la prisión domiciliaria expiraría en abril. Sin embargo, aparentemente están pidiendo impedimento de salida adicionalmente. Están pidiendo impedimento de salida por
un caso adicional al de la prisión preventiva, de la prisión domiciliaria, y además están tratando, que parece ser el caso, de dar un plazo más a la actual. O sea, extender la prisión domiciliaria. Sí, sí. ¿Y cuál sería el argumento de la Fiscalía para eso? Investigaciones. Ahora le diré que yo he aprendido últimamente que varios de los testigos que él ha supuesto... ahora el Ministerio Público está metido en un asunto complicadísimo de una licitación que se hizo en los años 2004 y 2005. Y para eso el defensor de mi hermano ha nombrado a algo como 40 testigos que conocen bien el mecanismo de licitaciones, todo cómo funciona todo eso. Y de esos, el Ministerio Público ha sido increíblemente lento a llamarlos. Yo he aprendido, por ejemplo, que un señor que conoce muy bien las cosas ha ido 3 veces a la Fiscalía. ¿No lo han atendido? Lo llamaron a venir, esperó hora y media y luego no lo atendieron porque parece que no era el buen día para eso. Y no quieren tener esa evidencia, esa es mi impresión, porque no ayuda su caso. El argumento del Ministerio Público no tiene mucho contenido y cada testimonio, cada testigo que viene lo disminuye en vez de aumentarlo. No han citado ni un solo de esos testimonios en el caso actual, ni uno. Sí. Señor Kuczynski, buenos días, ¿cómo está? Con respecto a este pedido que hay, ya en los próximos días se va a pronunciar el juez con relación al impedimento de salida del país, que tiene que ver con el proceso de concesión de el corredor vial interoceánica, IRSA-Sur, tramos 2 y 3. ¿Usted considera, con todo esto que nos ha manifestado, que hay una especie de acoso de parte de la Fiscalía o de las autoridades respectivas hacia su hermano? Bueno, lo que veo es que no he visto nada concreto contra él, no he visto ninguno de los supuestos de la Fiscalía sostenidos por argumento o evidencia o alguna cosa concreta. Así que sí, es muy difícil no pensar que aquí hay una especie de, se puede decir hasta una especie de persecución, porque no están logrando nada, pero siguen buscando. Se lo pregunto porque justamente aquí su abogado, o sea, el abogado de su hermano, el doctor Midolo, habló de esa situación, de esa posibilidad, un acoso por una especie de animadversión que se demuestra. Esa es la opinión del abogado respecto a estas diligencias y al trato que se le ha dado a su hermano. Sí, bueno, yo comparto el punto de vista del doctor Midolo. Me parece, de lo que yo veo, que no hay sentido en esto otro que una especie de malaniversación contra mi hermano. Permítame, por favor, pedirle que nos espere un instante. Tenemos que tomar contacto con nuestra compañera Helen Meniz, que tiene informaciones que darnos respecto de un operativo importante. El economista Michael Kuczynski, profesor de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha venido al Perú para pasar Navidades con él y que ha naturalmente participado en la elaboración y difusión de un comunicado que ha salido en la prensa sosteniendo que los derechos fundamentales no han sido respetados en el caso judicial de Pedro Pablo Kuczynski, porque al cabo de casi 4 años de investigación a un hombre de 83 años de edad no hay acusación todavía y sin embargo está sometido a muchas restricciones judiciales, a una prisión domiciliaria. Nos había dicho ustedes que además la justicia ha tomado decisiones que lo privan de su ingreso por alquiler de 2 propiedades que él tiene, además de aquella en la que vive. Así es. Una de esas propiedades estaba alquilada formalmente con contrato
y fue incautada, y que lo que es además ilegal, porque el inquilino tenía todo el derecho de quedarse ahí, pero el inquilino tuvo susto, era una empresa china muy respetable, se fue de susto. La otra, que es una propiedad en Cieneguilla, sí, se podía alquilar, no estaba alquilada en el momento en que fue incautada. Pero ¿en qué condición están esas dos incautaciones? Es decir, bueno, la casa de Cieneguilla, tengo entendido que está más o menos saqueada. Le han quitado todos los marcos de las puertas, de las ventanas, todo la tubería. Usted me dice que ha entrado gente extraña y ha robado. Sí, ha robado. O sea, no se ha protegido esa propiedad. No, y la entidad del Estado que está encargada de eso debería proteger eso, pero no lo ha hecho. Y así que está saqueada, es una especie de ruina ahora. La casa en Lima está descuidada, pero está ocupada por una ente del Estado. No sabemos bien cuál ente es, pero tienen bueno, lo que ha pasado es que ellos ahora están mandando a mi hermano las facturas de Luz del Sur que vienen, que son considerables. Ellos tienen como 4.000 soles al mes de electricidad. No sé lo que estarán haciendo, porque es una factura grande, y se la mandan a mi hermano, que ellos ocupan la casa que él no puede ocupar. Así que es una cosa extraña. Hay varias cosas muy extrañas en este caso, esto es una de ellas. Permítanos, por favor, tomar contacto con el señor Carlos Brus, que ha sido ministro bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y que es uno de los firmantes de este documento al que hemos hecho referencia bajo el título de Justicia para Pedro Pablo Kuczynski. Carlos Brus, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Supongo que ha escuchado el testimonio de Michael Kuczynski y que debía conocer muchos de los detalles familiares, personales, económicos y judiciales de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se puede reprochar a la Fiscalía en el caso de Kuczynski? Lo que ocurre aquí es que a la Fiscalía se le han caído varias hipótesis de trabajo que ellos tenían, por eso es que no han podido formular acusación. La primera hipótesis que ellos tenían inicialmente es que ese contrato de Westfield con Odebrecht es un contrato ficticio. Ese contrato nunca se ha hecho nada y era simplemente para sustentar una coima que Odebrecht había pagado. Esa hipótesis se cayó porque el Banco de Crédito, Apoyo, una serie de instituciones mostraron documentos, papeles, gestiones y lograron demostrar que en efecto sí se había hecho un trabajo y por lo tanto es falso que era un contrato ficticio. Entonces la Fiscalía dijo, bueno, ok, ya está bien, si hay un trabajo efectuado, entonces construye la segunda hipótesis. Pero ese trabajo efectuado, dijo la Fiscalía, se pagó con plata negra de Odebrecht y por lo tanto eso es lavado de activos. Entonces se hicieron las investigaciones y Odebrecht demostró que no, que ese contrato se pagó con plata limpia de las cuotas, de las cuentas normales de Odebrecht. Entonces se cayó la segunda hipótesis. Entonces la Fiscalía dijo, bien, ok, el contrato sí fue un contrato real, la plata, ok, no fue de la caja negra, pero entonces mi tercera hipótesis es que el señor Kuczynski fue un peón de Toledo para lograr que Odebrecht gane las licitaciones y por lo tanto él fue que orquestó todo para permitir que Toledo pueda cobrar una comisión por esta buena pro que obtuvo Odebrecht. Y aquí tienen todos que acordarse las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht dijo que Pedro Pablo Kuczynski en este proceso de esta licitación fue una piedra en el zapato permanente y que él fue era el problema para que ellos pudieran obtener la buena pro. Perdón, doctor Brus, ¿se refiere usted al tema de la licitación del corredor vial, IRSA Sur, por el que se está pidiendo impedimento de salida del país?
Así es. Ya. Así es. Entonces, la tercera hipótesis tampoco tiene sustento. Entonces, la Fiscalía han pasado 4 años y hasta ahora no puede acusar a Pedro Pablo Kuczynski de nada. Y ya le incautaron sus casas han sido saqueadas, él está 3 años sin poder salir de su domicilio, un hombre de 83 años de edad. Entonces, hay aquí una situación muy injusta. Nadie dice que la Fiscalía abandone las investigaciones y cierre el caso. No, si quiere que sigan investigando. Pero no pueden seguir deteniendo, dándole un castigo al señor Kuczynski por algo que ellos no pueden demostrar, ¿no? Doctor Bruce, pero ¿hay, por ejemplo, alguna motivación que pueda justificar que se traten de establecer medidas mucho más restrictivas en el caso del expresidente? Le hablaba justamente de este impedimento de salida del país. Puede argumentarse, por ejemplo, que no ha colaborado con las investigaciones, pero en el caso del expresidente eso ha sido más bien al contrario. O que puede escapar, ¿no? Claro. Porque esa también podría ser un argumento de la Fiscalía, ¿no? Mire, el señor Kuczynski, desde que se empezaron estas investigaciones hace 4 años, él colaboró con la justicia, entregó todos los documentos que la justicia le pidió, allanaron sus casas, él no impidió que las fiscales entren a sus casas o sus oficinas, él ha colaborado permanentemente con la justicia. Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando uno ve el caso de Pedro Pablo, y cualquiera puede ser en algún momento acusado de algo, eso no significa que uno sea culpable. Un político, cuando lo investigan, es una oportunidad que tiene el político de rendir cuentas y demostrar que hizo lo correcto. Pero si me van a buscar 3 pies al gato, si por lo primero demuestro que soy inocente, ok, me buscan una cosa segunda, y si demuestro que soy inocente, me buscan una tercera y una cuarta. Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo me voy del país, yo con una fiscalía así yo ya no colaboro. O por último, hay políticos que decidieron quitarse la vida para no pasar por un proceso así. Entonces, esto está mal. La Fiscalía puede seguir investigando y debe seguir investigando si parece que ellos creen que tienen razón para investigar, pero no pueden castigar de manera anticipada a las personas investigadas. Eso no está bien aquí ni en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, Carlos Bruce, por sus explicaciones sobre las hipótesis sucesivas que la Fiscalía habría tenido respecto del caso de Pedro Pablo Kuczynski. Que tenga usted un feliz fin de año. Carlos Bruce, gracias por su colaboración. Igualmente, feliz Navidad para todos. Gracias. Michael Kuczynski, díganos sus palabras finales desde el punto de vista, claro, de su vínculo con su hermano, ¿no? Porque el señor Bruce nos ha dado explicaciones técnicas, quizás usted nos puede dar un testimonio desde dentro. ¿El señor Kuczynski lamenta algo de lo que hizo? ¿Piensa usted que ha reflexionado y que considera que hubiera podido hacer cosas diferentemente? Bueno, ¿quién no tiene ese tipo de reflexión? ¿No? Todo el mundo lo tiene. La única cosa que yo agregaría a lo que ha dicho Carlos Bruce es que cuando uno tiene 83 años, ya se está acercando del tope de la vida y cada momento de restricción que no se justifica cuenta proporcionalmente mucho más. Y este trato es desproporcionado, ¿no? Es cierto que mi hermano de vez en cuando me dice, no sé por qué me metí en esta cosa, pero la política. Claro, pero eso no. Él quiere mucho lo que ha hecho, está muy interesado en su trabajo, está muy interesado en todo lo que es desarrollo económico, etcétera. Está escribiendo un libro sobre eso justamente, ¿no? Sí. Y así que no yo diría que está triste de que las cosas funcionen mal, no solamente para él, pero para muchos otros, ¿no? Muchas gracias por su bien, presencia, gracias. Michael Kuczynski, por los argumentos que nos ha dado y por el testimonio personal también de la situación de su hermano, preso bajo régimen de prisión domiciliaria a los 83 años de edad, sin que la Fiscalía haya todavía formulado acusación. Muchas gracias y muy buena estadía en su país natal. Y
mejores deseos para las fiestas a todos ustedes y a sus oyentes. Muchas gracias. Michael Kuczynski, como hemos dicho, es el hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha venido a explicarnos el sentido de un comunicado que se ha difundido en defensa del expresidente. Son las 8:34, vamos a hacer una pausa, retomamos ampliación de noticias.